La imagen del presidente de club de fútbol también ha sufrido cambios. En los años 80 era una figura respetada, que gozaba del consenso de su masa social. En estos momentos, sin embargo, hay voces que acusan a algunos directivos de servirse del club, más que servir al club. Construyendo o inaugurando nuevos campos. El afer Clemente Sarabia es probablemente el momento más desagradable que yo recuerdo de la historia del Athletic. Además, el propio presidente sale muy castigado de su Orteneche. Dos de sus gallos en el mismo corral, Lerchundi y Arrate, comienzan la pelea por la sucesión y ahí empiezan ya unas guerras electorales que cada 4 años desangran al club desde hace 25 años hasta hoy. Nosotros somos autocríticos, insisto, y creo que ha habido muchas políticas desde dentro del Athletic que se han hecho mal. Simplemente ha habido malas gestiones. El caso Zubiaurre es paradigmático. O sea, es la gran chapuza de la historia del Athletic. Iván Zubiaurre, actual jugador del Athletic, fue incorporado a la plantilla cuando aún tenía contrato en vigor con la Real Sociedad. El asunto acabó en los tribunales y el Athletic fue condenado en primera instancia. El caso Zubiaurre dio lugar a un cruce de acusaciones entre ambas directivas, que desembocó en la ruptura de relaciones entre los clubes. Basta ya. Hasta aquí hemos llegado. Basta ya. Quiero anunciaros que desde este momento el Athletic Club rompe relaciones con la Real Sociedad. Otras opiniones, en cambio, culpan a las directivas rojiblancas de haber descuidado su principal tesoro, la cantera de Lezama. Lezama me parece que ha dejado de ser lo que era, ¿no? Hace mucho tiempo que yo no veo salir jugadores de esa cantera. En el campeonato que hacemos nosotros en el Fútbol 7, recuerdo que los primeros años el Athletic siempre se metían en semifinales, un año llegó a la final y de repente, y llevamos ya 15 años, dejó de pasar de cuartos. El Athletic Bilbao no pasa ni a cuartos. La Real Sociedad tenía mejor cantera en estos últimos años. Lezama sigue produciendo valores. Es una realidad. En este momento yo creo que se puede afirmar, sin que parezca una bilbainada, que de los 5 mejores o 6 mejores jugadores estatales de 15-16 años, 4 forman parte de las plantillas del Athletic. Ahí está fallando algo. Yo creo que les está fallando los preparadores, la organización. Por ejemplo, una de las cosas que me resultaba muy curiosa es que decían que a los campeonatos no mandaban a los mejores porque los mandaban con arreglo a las notas, ¿no? Bueno, supongo que en Lezama tendrán sus normas y tal, ¿no? Y me pareció, no sé, un poco disparatado eso, ¿no? En el año 89 la Real decide fichar a Aldrich y por lo tanto hace un cambio en su rumbo, ¿no? John Aldrich, jugador inglés procedente del Liverpool, fue el primer jugador extranjero fichado por la Real Sociedad. La decisión fue polémica y marcó una nueva etapa, tanto en la historia del club Txuri-Urdin como en la del fútbol vasco. Yo creo que ahí se empieza a romper un poquito la dinámica de los clubes vascos. Marcaron una época importante también, pero que ya no era lo mismo. O sea, ya no se vivía con la intensidad del jugador vasco, los amores al club. Bueno, lo que pasa es que cuando abres una puerta, esa puerta se va abriendo más y al final luego son 3 y luego son tal, ¿no? Y la decisión pues fue controvertida. Y cuando las cosas son controvertidas pueden ser acertadas o erróneas. Y yo creo que fue tan acertada como inevitable. Porque no hay que olvidarse de que ese mismo verano, en el mes de junio, se habían retirado los 2 últimos grandes bastiones del equipo campeón, que eran Arconada y Zamora. Ellos pensaron siempre en seguir haciendo la política de cantera y reforzar el equipo con 1 o 2 futbolistas de nivel que pudieran venir del extranjero. Pero eso no se ha hecho. Con tanta incorporación de gente de todos los sitios, yo le falto un poco, como se dice vulgarmente, de narices, de esfuerzo, de lucha. Fíjate, el Athletic Bilbao anda como nosotros mal, pero le ponen mucho más ardor guerrero. ¿Podría haber continuado la Real con su política de no fichar jugadores extranjeros? Hombre, fue una decisión que se tomó y de hecho se aceptó. Y seguramente sí, contestando creo que sí. Pero bueno, se aceptó positivamente. Incluso hasta mejor que a los de casa en algunos casos. Tengo una anécdota sobre eso que
cuando me fui de la Real, pues un día estaba en Donosti cenando en un sitio y me viene un señor y me dice, hombre, ¿no me conoces? Y tal, y digo, joder, pues no caigo. Me dice, sí, hombre, sí, joder, yo soy el carnicero, el que le da las chuletas a Aldris cada vez que mete un gol. Y le miro así y le digo, joder, tú lo que eres es un carota. Y me he metido yo en la Real 100 goles y no me has dado ni un filete, joder. La decisión dividió a la afición realista, aunque para algunos el futuro del deporte vasco de alto nivel pasa inevitablemente por el fichaje de extranjeros. Una línea que es ya universal, ya en todo el deporte vasco ha entrado ya por ahí. En el remo no hay extranjeros, bueno, perdona, sí hay extranjeros, en astillero hay rumanos y bueno, pues se traen y punto. Y no creo que esto, no sé por qué las cosas que valen para el baloncesto del Jurventia de Bilbao no valen para el Athletic de Bilbao. Yo a la Real creo que ha tomado un camino, ellos sabrán qué camino y por qué lo han tomado, pero bueno, ha entrado mucha gente que no mejoraba, desde luego, a los chavales de la cantera de Zubieta ni de lejos. Desde aquí se tiene una perspectiva diferente a la que se tiene en Vizcaya. Es que el Athletic está siempre diciendo que juega con jugadores de su cantera y eso no es cierto. Eso que el Athletic pomposamente llama la filosofía. A mí me parece magnífica. O sea, y no porque por el hecho de que solo puedan jugar jugadores vascos y todo, no, porque hay gente que no es vasca y está jugando y es de alrededores, como si dijéramos, ¿no? Pero sí me gusta esa filosofía de pertenecer a una idea, de pertenecer a una forma de pensar y de identificarte con un estilo y una tradición. Opino de la filosofía del Athletic que no me parece filosofía, para empezar. Y yo creo que esto de la filosofía todavía cuela. Y sobre todo cuela como producto de consumo interno en Bilbao. Si el Athletic estuviera ahora mismo con extranjeros, a lo mejor no ganaría la Liga. La Real tampoco la ha ganado, pero estaría disputando más arriba de lo que está disputando. Lo que más me sorprende de todo esto es lo mal que le sienta a otros. Y yo les digo, ocúpense de lo suyo, ¿no? Es decir, alguien del Athletic les dice a la Real, al Valencia o al Murcia qué política tienen que seguir. Tanto molesta que nosotros o que el Athletic siga una política singular. ¿No será que alguno se arrepiente de no haberla seguido? ¿No será que alguno tiene envidia de no haberla seguido? A mí me parece envidiable, pero que no es sostenible, imposible de sostener. Yo prefiero un equipo en primera división con 5 foráneos de nivel, que estén comprometidos con el club, que sufrir cada año. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, todos tienen un montón de internacionales y el Athletic está compitiendo en frialdad de condiciones. Pues se pueden ganar ligas como en los 80 con la filosofía actual siempre y cuando se den determinadas circunstancias parecidas a las que se dieron en los 80, en que coincidió una época de gran, por decir así, calidad media de una determinada generación de jugadores muy competitivos, con la debilidad coyuntural durante unos determinados años de los grandes equipos de la liga. O sea, muchas veces lo que nos gustaría es que el fútbol fuera el único reducto donde se mantiene la pureza, y eso ocurre mucho en Bilbao, eso ocurre mucho. Es decir, uno puede hacer negocios en el exterior, uno puede deslocalizar empresas, uno puede, pues al final, fragmentar la producción. Puede ser empresario en el Athletic, pero luego cuando llega al Athletic, el Athletic quiere ser puro, quiere jugar solo con los de aquí. O sea, lo que no es posible en la economía sí quiere que sea posible en el fútbol. Que si realmente el Athletic jugara solamente con su cantera, todos sabemos que hace mucho tiempo no estaría en primera división, porque primero ha salvado la papeleta la cantera de la Real y ahora la de Osasuna. No es justo que esto se diga, porque esto ha sido casi siempre así. Siempre hemos tenido jugadores de todos los territorios de Euskadi.